bendiciones. Bienvenidos a Conexión Divina. Gracias le damos al Señor Jesucristo por un día más de vida, por un día más de bendición y por un día más que nos permite poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Vamos a meditar, hermana Mari, en la palabra del Señor. El tema de hoy es la obediencia. Amén. Entonces vamos a irnos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. En el nombre de Jesucristo dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Pues podemos observar que se nos enseña en este capítulo, en este versículo, que lo material pues no lo es tanto como lo es el obedecer. Por ejemplo, puedo decir que yo soy muy oradora, que me gusta predicar, que me gusta leer mucho la Biblia, que me gusta hacer lo otro, pero no soy obediente. Si todo lo que yo digo ser o todo lo que parezco ser no me vale si no tengo obediencia, hermana Mari. Amén. Así es, pues aquí podemos ver que a Samuel le da una palabra a Saúl. Amén. Pues se le había encomendado una misión, pues que destruyera a los amalecitas, pero Saúl quiso dar al Señor, pues ofrecer holocaustos. Pues dice, el Señor le mandó de que destruyera todo, los amalecitas, pero el pueblo escogió, dice, el ganado más gordo, dice, para tratar de agradar al Señor. Amén. Pero que esto no le agradó al Señor, porque el Señor había mandado que destruyera todo. Amén, así entonces Samuel le decía a Saúl que si el Señor se agradaba tal vez de ofrecer tanto carnero, o dar esto o lo otro, como decía la hermana Dunia, puede ser oradora, ayunadora, pero si no es obediente, pues no es agradable al Señor. Amén. Y Samuel le decía aquí que pues era mejor el obedecer que tal vez en dar tantas cosas, hacer cuanto queremos, tal vez de agradar al hombre, pues decir, esa hermana, que nos digan, esa hermana sí es ayunadora, esa hermana sí es oradora, que esta hermana va a todos lados. Amén. Pero si cuando el Señor envía una palabra a mí y me dice, haz tal cosa, y no obedezco al Señor, de nada me sirve todo esto que yo haga si no obedezco a la palabra del Señor. Amén, porque estaríamos actuando, ¿verdad, hermana Mari? Más por vista, por lo que diga el hermano, porque diga el amigo, que por lo que nos manda el Señor. Amén. Tenemos también un versículo en Lucas 8:21. En el nombre de Jesucristo dice: él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vemos también pues la obediencia, que el Señor dice que su familia es las personas o somos los hijos de Dios los que obedecemos. Podemos decir cuánta cosa. Amén. Como dice la misma palabra, no todo aquel que me dice Amén. Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque muchas veces podemos hacer cuantas cosas en el nombre del Señor, pero que no obedecemos. Tal vez podemos hablar, decir a esto, predicar esto y lo otro, pero no lo estamos haciendo. Amén. Entonces ahí no hay obediencia. Cuando nosotros cumplimos la palabra, cumplimos los estatutos del Señor, entonces ahí va entrando la obediencia. Amén. A nuestras vidas. Amén, así es. Y el Señor pues decía que pues su madre y sus hermanos pues eran aquellos los que hacían la voluntad del Señor. Amén. Entonces nosotros, todo aquel que trata de hacer la voluntad del Señor, pues es obediente a Dios. Amén. Y lo toma, dice, como su madre, como sus hermanos. Amén. Y como hijos también, pero que basado a la obediencia. A la obediencia, así es. También pues Mateo, el libro de Mateo 9:9, en el nombre de Jesucristo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió.
obediencia inmediata, hermana Mari. Amén, así es. Esto es lo que le agrada al Señor. Amén. Vaya, él solo pasó y vio a Mateo, dice, sentado. Pues Mateo pues era uno de los hombres que tal vez ganaba buen dinero, tenía su buen trabajo, y el Señor le dijo, bueno, que él no sabía pues quién era, pero el Señor le dijo, sígueme. Amén. Entonces aquí la obediencia pues tenemos que pedírsela a nuestro Dios. Amén, también, que Él es. nos ayude Amén. pues a ser obediente, y vemos aquí que Mateo pues no No se puso rehusó, excusa. ¿no? Amén. Y sino que él al instante le Amén. siguió. Muchas veces el Señor nos está hablando, y estamos ahí de rebeldes. Esto no agrada al Señor. Amén. El Señor quiere obediencia en el pueblo del Señor. Amén. ¿Y cómo vamos a buscar la obediencia? Pues apegándolos a la palabra. Amén. Pues aquí podemos encontrar pues la obediencia al Señor. Amén. Vemos, hermana Mari, que Mateo pues instantáneamente pues se fue con el Señor y le siguió. Amén. Y a veces nosotros, el Señor nos dice algo, por ejemplo, o tenemos un plan de ayuno o oración, y nosotros nos empezamos a preguntar, ¿pero para qué? ¿Por qué? Este hombre no preguntó nada. Mateo fue y le siguió. O sea que la obediencia, pues siempre la obediencia al Señor trae cosas buenas. Amén, así es. Así que tenemos que ser obedientes. Vamos a leer el libro de Deuteronomio 26, 17. En el nombre de Jesucristo dice: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Es como cuando venimos a los pies del Señor, hermana Mari, que nosotros le decimos al Señor, pues te entrego mi vida, mi alma, y todo lo que soy está en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Entonces le estamos diciendo al Señor que vamos a ser obedientes. Amén. Así es, porque cuando el Señor nos llama, pues andamos en desobediencia. Amén. Y cuando ya venimos al Señor, entonces nosotros, el Señor nos va enseñando, nos enseña cómo tenemos que andar, cómo tenemos que conducirlos. Entonces en nosotros está pues el obedecer, el buscar, de tratar de agradar a nuestro Dios. Podemos ver que tal vez algunas personas son buenas con uno, entonces uno que trata de agradarle. Así es nuestro Dios. Dios nos da una salvación. Entonces nosotros en agradecimiento, nosotros tenemos que ser obedientes. Amén, y obedeciendo a la palabra, para que pues nuestra vida sea diferente. Amén. Porque cuando nosotros somos obedientes, las bendiciones de nuestro Dios están en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, como dice, pues podemos ver los resultados de la obediencia. Amén. Dice que no escaseará, dice en nuestra canasta, que siempre habrá alimento, nuestros animales, todo. Amén. Cuando hay obediencia, hay obediencia, Dios lo multiplica. Amén. Entonces, muchas veces no nos gusta obedecer, y el Señor quiere darnos bendiciones. Amén. Quiere darnos buenas cosas, pero que nosotros muchas veces no queremos. Y podemos ver que Samuel le decía a Saúl de que el Señor no se agradaba tal vez de tanta cosa, de carneros, sino que en el obedecer es lo mejor. Amén. Entonces que en esta tarde pues estamos hablando, pues dando una pequeña reflexión sobre la obediencia, pues para ir agradando a nuestro Dios. Amén. Pues sin obediencia pues no podremos entrar al reino de los cielos, porque el Señor nos dice cómo tenemos que andar. Amén, así es. Tenemos esta palabra pues que nos sirve de guía, hermana Amén. Mari, pues para cada día, pues si fallé ayer en algo, pues decirle al Señor, pues perdóname, y lo voy a intentar arreglar. Amén. Intentar agradar, como dice mi hermana Mari, al Señor. Amén. Que a veces no importan los diezmos que demos, no importa lo que hagamos, pero si no somos obedientes, no estamos haciendo
haciendo nada. Amén, así es. Entonces, bueno, una pequeña reflexión así es, que nos sirve tanto a nosotros como esperando que también a ustedes. Tenemos también en Hechos 5:29, otro texto que nos menciona la obediencia. En el nombre de Jesucristo dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo primero que debemos de poner nosotros en primer lugar es al Señor y obedecerle primeramente a Él. Aquí donde dice que es mejor obedecer a Dios que ante a los hombres, aquí el Señor habló a Saúl y le dijo: ve a destruir. Pero Saúl, sus hombres le decían que llevaran pues ganado para ofrecer al Señor. Saúl atendió la voz de su siervo, de su, podemos decir, sus trabajadores. Amén. Pero desobedeció a la voz de Dios y le dijo Samuel: ¿se agrada el Señor de carneros, de holocaustos? No, le dijo, el Señor tal vez no se agrada de tanto holocausto. Amén. Sino que en el obedecer es lo mejor. Amén. Si nosotros somos obedientes al Señor, pues nos irá bien. Amén. Pues el Señor derramará bendiciones sobre nuestras vidas, limpiará nuestros caminos, nuestras veredas pues serán rectas. Amén. Porque habrá obediencia al Señor. Amén. Es como el Manamari, la obediencia es muy importante. Vamos a poner un ejemplo también, por ejemplo, a los padres o a nuestros padres, o usted como madre también, pues que sus hijos le hagan caso, pues se ponen contentos si hacemos lo que ellos nos dicen. Nuestros padres así son, entonces cuánto más el Señor. Amén, así es, pues si dice la palabra que nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Dios. Amén. En el Señor nos derramará bendiciones por nuestra obediencia. Amén. Por obedecer al Señor. Amén. La obediencia siempre trae pues bendiciones. Amén. Primera de Juan 2:17 y dice: en el nombre de Jesucristo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos bendición si hacemos, si obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Ya vemos que tenemos que poner al Señor ante todo en primer lugar. Amén. Porque el Señor se agrada de esas acciones, no de tanto lo material que hagamos, sino pues de la obediencia que hay en cada uno de nosotros. Amén. Y dice pues que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dice que todo pasa. Amén. Pero el que está en el Señor, ese permanece para siempre. Amén. Si nosotros nos mantenemos en el Señor, en la obediencia, amén, pues no resbalaremos jamás. Él siempre tendrá cuidado por nuestra obediencia. Porque cuando nuestros hijos son obedientes, nosotros de padres tratamos de agradarlos, de darles cosas. amén, Y nuestro Dios, que es mayor, amén, es más grande el amor que tiene Él para con nosotros, pues derramará bendiciones. Y pues invitamos al pueblo del Señor, aquel que se ha apartado, pues venir a los pies de Cristo nuevamente, ser obedientes, empezar de nuevo, empezar a obedecer al Señor para que pues las bendiciones de nuestro Dios empiecen a caer. Amén, así es. Mientras nosotros tratamos de agradar a nuestro Dios, van a venir llegando las bendiciones. Amén. Vemos que dice que el mundo pasa y sus deseos. Te invitamos pues a que no pongamos nuestro trabajo en primer lugar, que no pongamos tanto lo material, sino pues que digamos, sé que si sirvo al Señor, sé que si le soy fiel, obediente al Señor, pues vendrán las bendiciones, vendrán, como decíamos en las prédicas anteriores, vendrán los deseos de nuestro corazón, serán realidad. Por eso dice la palabra: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Gloria a Dios. Y si somos obedientes, la corona ya estará preparada, esperando para aquel día que pues coronemos y nuestro Dios nos corone. Qué buena meta, ¿no? Amén. Así una es. meta que tenemos que ponernos todos los cristianos, pues llegar al reino de los cielos. Amén. Y como decíamos antes, con esta guía que tenemos aquí, que es la palabra del Señor y la obediencia, pues
Ya tenemos el boleto. Amén. Y nosotros nos despedimos, hermana Mari. Amén, así es. Y bendiciones, hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Tantas son las almas que se están perdiendo y muchos con los brazos cruzados. Gente con llamado se hacen de la vista larga y siguen caminando como si nada. Sé que esto te ha de estar doliendo, Padre eterno, cuando muchos lo que buscan es una posición y para de llorar, porque yo sé la realidad, que son pocos los que en tu nombre desean salir a pescar. Deseo ser, Señor, un pescador de hombres, aunque tenga que dejar mi barca en la orilla del mar. Deseo ser, Señor, pescador de hombres. No tendré miedo a naufragar, es que conmigo va el capitán. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, y decir lo mismo que Pedro: todo esto lo haré, y en tu nombre, si supieran, Padre mío, al caer en tus redes están cayendo en tus brazos, lo dejarían todo y aceptarían el reto de ser de bendición a una nación por completo. No se quedarían sentados en los bancos, escuchando tu voz, haciendo el llamado para de llorar, porque yo sé la realidad, que son pocos los que en tu nombre desean salir a pescar. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, aunque tenga que dejar mi barca en la orilla del mar. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, no tendré miedo a naufragar, es que conmigo va el capitán. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, deseo ser y poder decir lo mismo que Pedro.